Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas al canal. Qué emoción tenerlos una vez más por aquí. Espero que estén súper bien y con muchísima energía para el vídeo de hoy, porque les prometo que va a estar picantísimo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente a muchos de ustedes les va a encantar, o tal vez los va a dejar con la boca abierta, quién sabe. Vamos a hablar de, redoble de tambores de amor prohibido. Y no cualquier amor prohibido, vamos a fantasear, a imaginar y a delirar un poquito sobre qué pasaría si yo tuviera un amor prohibido con Kerem Bürsin. Ya sé lo que están pensando. Esta chica está loca, o sueña mucho y puede que tengan razón. Pero, ¿quién no ha soñado alguna vez con su crush platónico? Y Kerem, pues. Kerem es Kerem. Así que relájense, pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque vamos a dejar volar la imaginación y a crear una historia de amor prohibido, de esas que te quitan el aliento y te dejan pensando y sí. Antes de empezar con esta locura, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde mezclamos la realidad con la fantasía y le ponemos un toque de humor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy tratando de traerles cosas nuevas y divertidas. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este amor prohibido con Kerem Bürsin. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Imaginemos la situación. Yo, una chica normal con mi vida, mis amigos, mi trabajo, de repente, ¡boom! Conozco a Kerem Bürsin. Ya sea en un evento, en un rodaje, o tal vez en un café en Estambul. Sí, vamos a soñar a lo grande. El encuentro, por supuesto, es mágico. Sus miradas se cruzan, hay una chispa, una conexión instantánea. Él me sonríe con esa sonrisa que derrite glaciares y yo intento no desmayarme en el acto. Mi torpeza inicial, intentando recoger la taza de café que inevitablemente derramé por su presencia, le arranca una risa suave, pero genuina. Ese sonido. Oh, ese sonido. Es como una melodía que me cala hasta los huesos, haciendo que olvide por completo el pequeño desastre que acabo de causar. Él caballerosamente me ayuda a limpiar, y en ese breve contacto siento una electricidad que me recorre todo el cuerpo. No es una electricidad dolorosa, sino una especie de despertar, una señal de que algo extraordinario está a punto de suceder. Pero la cosa se complica porque él es una superestrella. Su vida está llena de paparazzis, compromisos, fans enloquecidas, y además, rumores de relaciones con otras celebridades. Los tabloides están constantemente buscando la próxima gran exclusiva, y él es un objetivo constante. Su agenda está repleta de eventos, entrevistas, rodajes que lo llevan de un lado a otro del mundo. ¿Y las fans? Oh, las fans. Son legión, apasionadas y algunas francamente aterradoras en su devoción. Además, su imagen pública es cuidadosamente gestionada por su equipo, lo que significa que cualquier desliz, cualquier rumor, puede tener consecuencias devastadoras para su carrera. Ahí empieza el drama. ¿Cómo lidiar con la presión mediática? ¿Cómo mantener un amor en secreto cuando cada paso que das es vigilado? La primera opción claramente es el anonimato. Citas secretas en lugares escondidos, mensajes encriptados, nombres en clave. Somos como espías enamorados. Nos convertimos en maestros del disfraz, usando gorras, gafas de sol, incluso pelucas ridículas para pasar desapercibidos. Nuestros encuentros son fugaces, robados entre sus compromisos y mis responsabilidades. Nos reunimos en pequeños cafés apartados, en parques solitarios a altas horas de la noche, incluso en la parte trasera de limusinas con los cristales tintados. Cada beso, cada abrazo se siente como una victoria, un desafío al mundo que conspira para mantenernos separados. Imagínense la adrenalina de vernos a escondidas, el miedo a ser descubiertos, la pasión que surge entre dos personas que saben que su amor es complicado. Él me cuenta sus sueños, sus frustraciones, la presión de ser famoso. Me revela las inseguridades que esconde detrás de esa fachada de estrella, el cansancio de tener que sonreír para las cámaras cuando lo que realmente quiere es desaparecer. Yo le hablo de mi vida, de mis aspiraciones, de lo que me hace feliz. Le cuento de mis sueños de convertirme en escritora, de mis noches leyendo bajo la luz de la luna, de mi amor por los animales abandonados. Nos conectamos a un nivel profundo, mucho más allá de la fama y el glamour.
Descubrimos que tenemos más en común de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero claro, los secretos nunca duran para siempre. Empiezan a surgir rumores, fotos borrosas en las redes sociales. Los paparazzis nos persiguen incansablemente. La presión aumenta y la relación se vuelve cada vez más difícil de mantener. Un día, mientras caminamos por un parque, un fotógrafo se esconde detrás de un árbol y nos toma una foto. La imagen, aunque borrosa, es inconfundible, somos nosotros dos, tomados de la mano. Al día siguiente la foto aparece en la portada de un tabloide sensacionalista. Los titulares gritan: Kerem Bürsin tiene un nuevo romance secreto. El mundo entero está hablando de nosotros. Aquí es donde entran en juego las decisiones difíciles. ¿Vale la pena sacrificar todo por este amor? ¿Podemos realmente vivir una vida normal bajo el escrutinio público? ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a la crítica y al juicio de los demás? La pregunta me carcome por dentro. Sé que él tiene mucho que perder. Su carrera, su reputación, todo podría desmoronarse si nuestra relación se hace pública. ¿Podría vivir con la culpa de arruinar su vida? Yo, en mi fantasía, soy una persona fuerte y decidida. Estoy dispuesta a luchar por este amor, a defenderlo contra viento y marea. Pero también entiendo la situación de Kerem. Él tiene una carrera que proteger, una imagen que mantener. No puedo pedirle que lo arriesgue todo por mí. La balanza entre mis sentimientos y su bienestar se inclina peligrosamente. Comienzo a sopesar mis opciones, analizando cada posible escenario. La idea de renunciar a él me destroza el alma, pero la posibilidad de perjudicarlo me aterra aún más. Así que llegamos a un punto crucial: ¿revelamos nuestro secreto al mundo o seguimos viviendo en la sombra? Si lo revelamos, nos exponemos a la crítica, al juicio, a la posibilidad de que nuestra relación se destruya bajo el peso de la fama. Las fans enloquecidas podrían acosarme, los medios podrían distorsionar nuestra historia, y su equipo podría presionarlo para que me deje. Pero si seguimos en secreto, nos negamos la oportunidad de vivir un amor pleno y honesto. Estaremos condenados a vivir una vida de mentiras, de encuentros furtivos, de miedo constante a ser descubiertos. Aquí es donde ustedes, mi audiencia, entran en juego. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Revelarían el secreto o seguirían viviendo en la sombra? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan y cómo abordarían esta situación. Necesito su perspectiva, su sabiduría, sus consejos. Tal vez sus comentarios me ayuden a tomar una decisión, a encontrar la fuerza para seguir adelante. Pero volviendo a mi fantasía, vamos a imaginar que decidimos revelar nuestro secreto. Lo hacemos de una manera elegante y respetuosa, a través de una entrevista exclusiva, o tal vez, a través de una publicación en nuestras redes sociales. Nos preparamos para la tormenta que se avecina. Contratamos un equipo de relaciones públicas para que nos ayude a gestionar la situación. Escribimos una declaración conjunta en la que explicamos cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, y por qué decidimos hacer pública nuestra relación. Nos mostramos tal como somos, enamorados y felices, sin miedo a lo que puedan decir los demás. La reacción, por supuesto, es mixta. Algunos nos apoyan y nos felicitan por nuestra valentía. Otros nos critican y nos juzgan por nuestra decisión. Los tabloides se llenan de titulares escandalosos, las redes sociales se inundan de comentarios hirientes. Pero también hay mensajes de apoyo, de amor, de esperanza. Fans que nos desean lo mejor, que celebran nuestra felicidad. Pero lo importante es que estamos juntos, unidos y fuertes. Nos aferramos el uno al otro, nos apoyamos mutuamente y nos negamos a dejar que el odio y la negatividad nos afecten. Demostramos al mundo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Juntos enfrentamos los desafíos de la fama, la presión mediática, los rumores y las críticas. Asistimos a eventos públicos tomados de la mano, damos entrevistas en las que hablamos abiertamente de nuestra relación, y utilizamos nuestra plataforma para promover causas que nos importan. Nos convertimos en un ejemplo de amor y valentía para miles de personas en todo el mundo. Pero no todo es color de rosa, claro está. Hay momentos de duda, de frustración, de miedo. La presión es constante y a veces siento que voy a explotar. Las críticas son dolorosas, y a veces me pregunto si vale la pena todo este sufrimiento.
Pero también hay momentos de alegría, de pasión, de amor incondicional. Sus abrazos me reconfortan, sus besos me encienden, y su amor me da fuerzas para seguir adelante. Y al final del día, eso es lo que importa. La relación, por supuesto, evoluciona con el tiempo. Nos casamos en una ceremonia íntima rodeados de nuestros amigos y familiares. Tenemos hijos, 2 preciosos niños que llenan nuestras vidas de alegría. Construimos una vida juntos, una vida llena de amor, de risas y de aventuras. Somos felices, amados y respetados. Y demostramos al mundo que el amor prohibido, a veces, puede convertirse en el amor más hermoso y duradero. Ahora, volviendo a la realidad, sé que todo esto es una fantasía, un juego de la imaginación. Pero creo que es importante soñar, imaginar y dejar volar la creatividad. La vida es demasiado corta para no permitirse fantasear con lo imposible. ¿Quién sabe? Tal vez, algún día, esta fantasía se haga realidad. O tal vez simplemente me quede con el recuerdo de esta divertida y emocionante aventura imaginaria. Y si no, al menos nos hemos divertido un rato creando esta historia de amor prohibido con Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje imaginario. En resumen, hoy hemos explorado la idea de un amor prohibido, específicamente, ¿qué pasaría si yo tuviera una relación secreta con Kerem Bürsin? Hemos analizado los desafíos, las decisiones difíciles y las posibles consecuencias de este tipo de relación. Hemos soñado, hemos reído y hemos dejado volar la imaginación. Hemos aprendido que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero que también requiere valentía, sacrificio y compromiso. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que la vida es demasiado corta para no soñar y no dejar volar la imaginación. Permítense fantasear con lo que les hace felices, y nunca dejen de creer en el poder del amor. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta locura. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios sobre qué les pareció esta historia de amor prohibido. ¿Creen que sería posible en la vida real? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y ahora sí, me despido. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.